Hola muchachos, y están aquí con otro video que compartirles. Y en esta ocasión les quiero mostrar un experimento que hice con la casa de Dagon, la sexta casa. Realmente a mí no soy muy fan de este arquetipo, de esta casa en específico, porque se me hace muy difícil como de innovar. Realmente como que se encasilló en jugar o agro o midrange. Control es muy... No es malo, pero depende mucho de que no te encuentres otros mazos más greedy, con muchísimo más valor, porque realmente no tiene las opciones ni las herramientas para lidiar con eso. Entonces, quise pues practicar un poquito esta parte de construcción de mazos y me di a la tarea de construir una versión midrange que, como pueden ver, está un poquito extraña. Tenemos cartas clásicas. Realmente no quise irme por la parte de del combo de Alfie Conjurer con todos los otros que genera el conjurador bretón, porque en lo personal se me hace un poquito difícil pues empezar desde la parte de los fireballs, la parte de los rapid shot, y como pueden ver aquí no estoy metiendo a la aliada azul, porque también se me hace un poquito inconsistente que vayamos a activar ese el efecto para obtener ese fireball en la mano. Entonces, desde puntos de consistencia, en teoría se me hace difícil activar ese conjurador bretón de forma eficiente, pero pues ya sabemos que irónicamente esos mazos de 75 cartas terminan siendo los más consistentes que los mazos de 50 cartas. Entonces decidí irme por una versión más midrange, vamos a ponerle como de asesino, con algunos toques de rojo. En este caso, las cartas que estoy metiendo, que son novedad, entre comillas, vendría siendo, para empezar, Ebon Red Cloak. Ebon Red Cloak, a mí me gustó mucho esta carta porque es un drop 2 que funciona como un 2-3 que te permite hacer cambios y es muy interesante en el late game porque te permite evadir jabalinas, edictos de Sura, etc. Después tenemos Discerning Thief. Discerning Thief es una carta que se me ha hecho muy interesante. En un inicio pensaba que era una pues, carta mediocre realmente, pero ya jugándola un poquito me di cuenta que sí es bastante práctica, tiene buenas estadísticas y el efecto de robar una carta y descartar algo que ya no uses, pues termina siendo un pro contra, pero considerando que puedes tirar la daga de Crown Caster Master, entonces realmente no hay tanto pierde y termina siendo un motor de robo, pues vamos a ponerle eficiente, pero que siendo honestos no te va a jalar más de dos cartas en el mejor de los casos. Por eso nada más estoy metiendo dos copias. Después estoy metiendo Illicit Butcher y Enraged Dragonite. Enraged Dragonite nos permite darle un toque agresivo al darle un ping de 2 de daño a la cara del oponente. En nuestro caso podemos romper una de nuestras runas y jalar recursos, lo cual es muy importante. Entonces nos da esa flexibilidad. Además de que si sobrevive, porque como pueden ver es endeble, débil contra Lightning Bolt, pega muy duro, entonces es una carta con un perfil totalmente agresivo. Illicit Butcher, por el otro lado, lo que nos va a permitir es encadenar a una criatura enemiga, lo cual es bastante llamativo, ya que nos permite romper, más bien frenar un poquito el tempo del enemigo. Entonces podemos quitar alguna criatura que nos puede hacer un intercambio negativo para nosotros. Podemos comprar tiempo al encadenar una criatura que nos puede pegar muy duro a la cara y con eso entonces ir a la cara, levantar la mano en el tempo game y terminar las partidas. Esta carta se me ha hecho muy buena y también ha pasado por debajo del agua en cuanto a popularidad. Y finalmente lo que estoy metiendo aquí es Tascad y Daygold. Realmente estas cartas no creo que sean tan necesarias. Siendo honestos, Tascad ya casi no se está usando. No es que sea mala, pero usualmente creo que Ancano tiene un mejor rol en cuanto a simplemente ir a la cara por 5 de daño. Usualmente Tascad, pues, como es carga, pues es débil ante escenarios con criaturas con guardias. Y Daigodur, pues realmente se amplifica esa desventaja porque, para empezar, si es una bola de demolición cuyo único fin es ir a la cara y terminar las partidas. Eso no se puede negar, pero es muy cara y realmente en mazos midrange en turno 12 ya estás en el modo top deck, entonces esta carta, si la inicias con la mano al principio, es horrible porque ocupa un espacio y queda en modo tabique, en modo bloque, y después en late game, pues a lo mejor si ya haces el top deck, pues está bien, pero si ya llegaste al turno 12, turno 13 en adelante, pues realmente ahí ya hicimos algo mal si estamos jugando un mazo midrange, ¿no? Entonces ahí ya es mejor
pues conceder o realmente rezarle al top deck, porque ya es en ese modo entramos los mazos midrange en esa altura de la partida. Realmente no hay nada nuevo, es una construcción pues casual, usual más bien, que hemos visto últimamente. Y bueno, les presento unos videos en los que muestro cómo pues tuve la suerte realmente de usar este mazo y subir unos rangos prácticamente hasta subir de rango. Y bueno, espero les guste el mazo. Y vamos a ver. Creo que está bien. The Nords must take back Sky. Training is over. It's time to act. Uy, uy, uy. Watch yourself now. Esto es algo súper agresivo. Fires of Alduin. You fight like a child. Of course I'm on your side. Khajiit likes these. Khajiit doesn't need to be followed. I will have your head. Behold my magnificent monster. Que es la peor keywords de todos. Uff, qué tristeza. Khajiit doesn't need to be followed. You can't defeat me. Esto es interesante. Watch yourself now. Me drain. Bueno, funciona. Let's do the fish. Three, I will spill your blood. Another. Have business with House Halalu. Nothing will trace back to us. Híjole, no sé si sea buena idea. Supongo que no. Realmente necesito empezar a escarbar por esa sanación. I'll see you dead. Pam, Khajiit pa, doesn't need to be pa, followed. pa, pa, pam. Uf, bueno, So it ok. comes to violence. Close ranks. Let nothing through. Face me, you dog! My business is none of theirs. This might be handy. Ok. Oportuno. Como no tiene idea. Your blood will spill! La da da dee da! No, that's not right. Entonces aquí ya tenemos 9. Aquí tenemos 8 por un total de 17. 17. Otra vez. 2, 4 y 5 son 9. 9 y 6 son, sí, son 17. 17. 20, 22. Bueno, técnicamente son 23. We must remain By the fires of oblivion. We stand united. Time to fight. Fires of Alduin. Luego tenemos 2, 4, 9, 12, 19,
Y aquí tenemos 23, 25. En teoría tenemos letal. Share or take. Do your worst. Let's do the fish stick. A dark omen for you. Da dee da da. I'll get this yet. My business is none of theirs. The Nords must take back Skyrim. Stormcloak. Those ranks let nothing through. We obey. Pam, pam, pam. Ok. Ok, cruzado. Quizás seas token. Si tiene anillo. Uf, eso va a doler. Dios, Dragon Knight. Señora Sil, creo que estás peor. Ok. Vamos con Evan's Redcloak de una vez. Let's take care of business, shall we? Prefiero el 2-3 al 1-1. Esto es más como para pequeños pings. Citizen. Genial. Time to take matters into my own hands. Ok, eso me indica que es o una versión de control más defensiva o totalmente midrange. Y siendo honestos, no sé qué puedo hacer. This might be handy. Esto es muy bueno. Time to take matters into my own hands. Y no voy a romper runa. Nords must take back Skyrim. No por el momento. Porque eso nos está indicando que tiene profecías. Sí, Lidia. Bien. Bueno, entonces vamos a ir a jugar Cliff Racer. Time to take matters into my own hands. Ulfric Stormcloak. Doña Lidia. Yo no sé contra qué estoy jugando. For Ulfric Stormcloak. Híjole, esto es muy difícil. ¿Cuál jugar? Esto le quita el drain. Esto le pone presión. Y esto nos da valor de encampo. Probablemente tengo que jugar esto. Khajiit will keep you safe. Sí, creo que es lo mejor. Creo que podemos meter presión con Seal un poquito más adelante. Mighty. Muy bien. Entonces Atronach se comió Fel de Mighty. Ulfric Stormcloak. None of them can be trusted. Do you hear me? Y quizás ahorita se venga un Furia del Alba. U otro Fel de Mighty, el segundo. Forja. Interesante. Ok. You'll never take me For down. Ulfric Stormcloak. Híjole, quiero jugar esto. Quiero jugar Ancano, pero estoy seguro que si juego Ancano va a ser una pésima idea. I have many important things on my mind. Bueno, no. Pues la Forja, ¿cómo tuvo su tiempo en mazos con profecías, en arquero principalmente? Todavía no se ve. Ven esos arquetipos que se murieron. There's a plan. There's Always a plan. Uy, con la daga. Ulfric Stormcloak. We'll see about this. Care to make a friendly wager? Pues ahorita sí espero un Dawn's Wrath. El problema es que terminaría siendo bastante muerto. Bueno. I fight with the fervor of the wild hunt. We'll see about this. Orders.
Bueno, sí, leímos ese Dunsrad, exactamente. Entonces realmente era Rage Warrior con Forja. We'll never give ground. De hecho no es mala la idea. Tienes este, Raven's Hunger, lo equipas un objeto con la Forja. Y pues esperas que le dé algo con Breakthrough. Bendito Breakthrough. Quieres hacer algo con la Forja. El problema es que inviertes tanto en la Forja.